El tema de hoy es neumonía adquirida en la comunidad. Voy a hablar acerca de fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de esta infección. Y para ello me voy a basar en la última actualización de UpToDate relacionada al tema. Bueno, en primer lugar, en lo que corresponde a la epidemiología, y al menos en Estados Unidos, de acuerdo a los datos proporcionados por el UpToDate, la neumonía es la segunda causa más frecuente de hospitalización y es la principal causa de fallecimiento por una etiología infecciosa en los Estados Unidos. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar esta infección, tenemos que uno de los más importantes corresponde a la edad. Hasta el 2% de los adultos mayores se dice serán hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad en el año. Además, los pacientes adultos mayores presentan 3 veces más riesgo de desarrollar esta infección al compararlos con la población general, es decir, tienen un riesgo muy alto. Otra categoría en los factores de riesgo corresponde a las comorbilidades crónicas. Entre ellas tenemos pulmonares y cardíacas y otras comorbilidades. En las pulmonares tenemos el EPOC, asma, bronquiectasias. ¿Por qué estas enfermedades pueden ser factores de riesgo? Puesto que en estos casos hay una alteración tanto estructural como funcional de los pulmones, lo cual puede alterar la respuesta que el tejido normal tendría hacia una infección. Otro de los factores de riesgo corresponden a las comorbilidades cardíacas como la insuficiencia cardíaca congestiva. Recordemos que cuando hay una sobrecarga de volumen, cuando hay edema a nivel de cualquier tejido, en este caso el tejido pulmonar, esto predispone a la proliferación e incluso la translocación de bacterias. Es por ello que esto es un factor de riesgo. Otras de las comorbilidades asociadas o que incrementan el riesgo de sufrir neumonía corresponden a la diabetes, la malnutrición y condiciones de inmunosupresión. Eh, Otro de los factores de riesgo para desarrollar una neumonía de etiología bacteriana especialmente es una previa infección viral a nivel de las vías respiratorias inferiores. ¿Por qué? Puesto que voy a dar un ejemplo. En el caso de pacientes que sufren una infección por influenza, esto genera inflamación en el tejido. Puede generar una transitoria alteración en la funcionalidad, tanto de cilios, puede alterar la función de los macrófagos tisulares, alveolares, y esto puede predisponer al sobrecrecimiento bacteriano. Puede generar una sobreinfección y eso generar una neumonía. Todos los factores de riesgo corresponden al abuso de sustancias como el alcohol y los opioides. Recordemos que el alcohol, los pacientes al estar en estado etílico tienen más riesgo de vómito y de aspiración. Y esto puede predisponer a la infección, a la neumonía por aspiración, con predominancia de bacterias anaerobias. Eh, Otras condiciones asociadas a la expiración, ya mencioné una como el alcoholismo, pero hay otras como el accidente cerebrovascular, en el cual, al igual que con las demencias, hay una alteración en la función motora del paciente. Entonces, este puede tener disfagia y esto predisponer a la aspiración. La epilepsia es otro factor de riesgo. Recordemos contracciones eh, en todo el cuerpo, poco organizadas, el paciente puede llegar a aspirar. Y dismotilidad esofágica. En cuanto a las diferentes etiologías de la neumonía, tenemos principalmente bacterianas y virales. Las virales van a ser las más frecuentes. De estas, el rinovirus es el que más vamos a tener en consideración. O sea, va a ser el más frecuente, aunque no suele asociarse a una infección severa. En las etiologías bacterianas tenemos causas típicas y causas atípicas. Aquí hay que definir qué es típico y qué es atípico. Cuando decimos bacterias típicas, son aquellas susceptibles a la terapia
con beta-lactámicos. Es decir, estas bacterias son sensibles a los beta-lactámicos y por ende podemos utilizar estos antibióticos para tratar estas infecciones. Por otro lado, las bacterias atípicas se las denomina de esta manera, puesto que a diferencia de las típicas, estas no son sensibles a los beta-lactámicos, son resistentes intrínsecamente a los beta-lactámicos y por ello estas no, al tratar una neumonía por una bacteria atípica con un beta-lactámico, probablemente no logremos mucho. Otro de las causas, o más bien otra de los aspectos a considerar en esto de típicos, atípicos, es que por lo general las infecciones por bacterias típicas suelen lucir consolidados, mientras que las atípicas suelen verse en en la radiografía de tórax como infiltrados intersticiales. No es general, no es en todos los casos, pero puede ayudar para recordar. Y ya vamos a ver más adelante cómo lucen estas radiografías. Ya en las bacterias típicas, la que sí o sí debemos saber, puesto que es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad de etiología bacteriana, es el Streptococcus pneumoniae, el neumococo. Siempre en cualquier examen les van a preguntar cuál es la causa bacteriana más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad. La respuesta siempre va a ser Streptococcus pneumoniae, aunque bueno, depende claro, de la microbiología de cada región, pero en general esta va a ser la respuesta. Otra de las causas corresponden a Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Streptococo del grupo A como el Streptococcus piógenes, bacilos gram negativos aerobios como E. coli y principalmente Klebsiella pneumoniae, anaerobios y microaerófilos como el Fusobacterium nucleatum, que estos corresponden a la microbiota oral. Son precisamente estas bacterias las cuales llegan a causar neumonía en pacientes que broncoaspiran, por ejemplo, pacientes que vomitan y aspiran. En las causas atípicas tenemos, aquí no hay uno más frecuente, eh, pero a considerar Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Clamidia psittaci, Legionella pneumófila y Coxiella burnetii. Bueno, aquí me jalé una cosa, puesto que debía poner en cursiva el nombre de las bacterias, pero bueno. En las causas virales tenemos influenza A y B, rinovirus, que como les mencioné es el más frecuente, parainfluenza, virus respiratorio sincitial, más frecuente en niños, metaneumovirus humano, adenovirus y SARS-CoV-2, el cobicho. Otras causas menos frecuentes corresponden a hongos y a parásitos. Y esto es más prevalente en pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo pacientes con VIH mal controlado. Aquí se encuentran Aspergillus, coccidioides, otros hongos pueden ser la mucormicosis, también la candidiasis. En los parásitos tenemos la entoameba histolítica. Ya, algunas asociaciones infecciosas que nos van a ayudar a recordar en algún examen estandarizado o a asociar estas exposiciones a una infección, a una etiología infecciosa en particular, son las siguientes. En el caso de pacientes en los que se sospecha una infección por legionela, vamos a ver, el caso puede ser agua contaminada, así bañeras contaminadas con la bacteria, reservorios de agua, sistema de ventilación contaminados y cruceros. Es decir, esta bacteria suele estar más presente en estos contextos. Cuando hablamos de crianza de aves, vamos a pensar en una posible infección por clamidia psittaci. Pacientes con mala higiene dental y con riesgo de aspiración, vamos a pensar en bacterias anaerobias, como el Fusobacterium nucleatum. Pacientes, y esta asociación ya la mencioné previamente, pacientes especialmente adultos mayores con una infección previa por influenza tienen mayor riesgo de sobreinfección por Staphylococcus aureus. Esta, de igual manera, es una pregunta que suele hacerse con bastante frecuencia en los exámenes estandarizados. Pacientes inmunocomprometidos van a tener riesgo de cualquier infección realmente, pero una que debemos considerar siempre es Pneumocystis jirovecii o Girovechi.
en aquellos pacientes con un conteo de células CD4 menor a 200 células por microlitro. Eh, ya, otra de las causas puede ser Aspergillus, Cándida, Staphylococcus aureus, Pseudomonas. Ya, otro punto a mencionar es que, bueno, acabo de decir las etiologías infecciosas que más suelen verse asociadas a neumonía, pero a mencionar, el 50% de los casos de neumonía adquirida en la comunidad logra detectarse en el patógeno. Es decir, que en el 50% restante no se va a detectar la etiología infecciosa. Por lo tanto, dependemos únicamente de el tratamiento empírico, de que el paciente responda al tratamiento empírico, sin realizar una terapia dirigida. Ya. Aquí es sumamente importante, especialmente en los pacientes que vamos a hospitalizar debido a neumonía, determinar si tienen riesgo de tener una infección por MRSA, es decir, un Staphylococcus aureus resistente a meticilina o Pseudomonas aeruginosa, que de igual manera me olvidé de poner en cursivo. Bueno, en ambos casos, considerar que se conozca que el paciente está colonizado por cualquiera de estas dos bacterias nos va a hacer sospechar de infección por estas mismas bacterias, que hayan tenido una infección previa por cada bacteria respectivamente. De igual manera, el uso de antibióticos, especialmente intravenosos, y hospitalización en los últimos 3 meses. Van a ser tres factores de riesgo comunes en ambas infecciones. Ya solo para el caso de MRSA, eh, ¿qué nos va a hacer pensar en que el paciente puede tener una infección por esta bacteria? Pues una de las cosas que vamos a ver en la radiografía va a ser la presencia de empiema o neumonía necrotizante, que suele verse más en esta infección, puesto que es una bacteria bastante agresiva, que causa mucho daño tisular. Que haya tenido, que sea un paciente adulto mayor con previa infección por influenza, nos va a hacer pensar de igual manera en un Staphylococcus aureus. Que el paciente sea inmunosuprimido, que sea un paciente drogodependiente, que utilice drogas intravenosas como heroína. Esto de igual manera es un factor de riesgo muy importante para las infecciones por Staphylococcus aureus en general, no solo neumonía. Puede ser endocarditis, bacteriemia en general y condiciones de hacinamiento. Otro de los factores de riesgo asociados a infección por MRSA es pacientes jóvenes, aquellos que están envueltos en deportes de contacto. Es una asociación que menciona. Para Pseudomonas aeruginosa, de igual manera, inmunosupresión. Y otro que es sumamente importante a considerar es la enfermedad pulmonar estructural, especialmente en pacientes con bronquiectasias debidas a EPOC o a fibrosis quística. Se ha visto que tienen colonización por la Pseudomonas aeruginosa y esto puede predisponer a infección. ¿Y por qué coloqué estas calaveritas? Es porque realmente son infecciones difíciles de tratar y las bacterias son bastante agresivas. Y lo importante a considerar aquí es que son resistentes a antibióticos. Por ende, es sumamente fundamental determinar si hay riesgo para estas bacterias para el tratamiento empírico. Bueno, en cuanto ya a la fisiopatología, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo se transmite, cómo un paciente llega a contraer una neumonía? Bueno, hay dos maneras principales, pues que hay más de las que voy a mencionar. Una de ellas es el contacto con gotas que tengan infección. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que se está sonando la nariz, bota gotitas o gotículas al ambiente y estas gotas llegan a entrar en contacto con el paciente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Estas gotas entran a la nasofaringe o a la orofaringe, se coloniza la naso u orofaringe y la infección progresa desde estas vías respiratorias superiores hasta llegar a las vías respiratorias inferiores, hasta pasar por la laringe y posteriormente ingresar a la tráquea y ya luego los bronquios, bronquiolos y al parénquima pulmonar.
Otra de las formas en las cuales se puede contraer una infección, en la cual puede haber una colonización y después infección, es a través de la aspiración de micro partículas en aerosoles, la aspiración de aerosoles, las cuales estos aerosoles van a estar contaminados por bacterias como por ejemplo eh, la legionela, ya lo mencioné, asociada a la ventilación, al sistema de ventilación. También los virus pueden estar presentes en aerosoles. Y bueno, y estos aerosoles pueden directamente, sin necesidad de colonizar la vía respiratoria superior, ingresar hacia las vías respiratorias inferiores. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Eh, Nuevos estudios o estudios actuales han revelado que en el propio pulmón, en el parénquima pulmonar, a nivel de los alveolos, a nivel de las vías respiratorias inferiores, lo que previamente se pensaba era un ambiente estéril, libre de microorganismos, ahora se sabe que el tejido pulmonar presenta una microbiota. Esta microbiota modula la respuesta inmunitaria y la respuesta que tienen las células hacia posibles patógenos o las mismas bacterias comensales. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando a través de estas gotas o a través de estos aerosoles se logra una colonización y las bacterias logran llegar al parénquima pulmonar, hay una disputa, por así decirlo, entre la microbiota y los patógenos que provienen del medio exterior. Aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Estas bacterias compiten por el tejido en el cual se encuentran alojadas y finalmente, ya para la neumonía, las bacterias patógenas o los microorganismos patógenos predominan y logran proliferar, logran colonizar y después infectar al, a los alveolos, al tejido pulmonar, al parénquima pulmonar. ¿Qué es lo que va a suceder en este punto? Las bacterias comienzan a ya infectar, comienzan a dañar el tejido, comienzan a hacer más permeable el tejido, comienzan a activar también a los macrófagos alveolares, los cuales en respuesta a la infección van a liberar especies reactivas de oxígeno que son dañinas para el propio tejido pulmonar y para las bacterias, y liberan interleucinas, liberan citoquinas como interleucina 6, como interleucina 1, que son proinflamatorias como prostaglandinas. También liberan interleucina 8, que es quimiotáctica para neutrófilos, también se conoce como CXCL8, y entre otras moléculas que promueven el reclutamiento de leucocitos y la inflamación. ¿Cuál va a ser la consecuencia de tanto la infección como la respuesta inmunitaria hacia la infección? Bueno, van a entrar neutrófilos que de igual manera liberan especies reactivas de oxígeno, liberan lisocimas, liberan también los NETs. Recordemos que son estas redes de ADN que atrapan a las bacterias. Y esto genera inflamación, genera exudado. Recordemos que al dañar la barrera respiratoria, el plasma de los capilares fácilmente atraviesa esta membrana alveolo capilar y el líquido comienza a depositarse en el espacio alveolar. Bueno, y entonces, ¿en qué va a consistir la neumonía? Básicamente es una infección a nivel de vías respiratorias inferiores, a nivel del parénquima pulmonar, en los alveolos, y en el cual va a haber infiltrados que van a estar compuestos por plasma, que es el exudado procedente eh, de los vasos sanguíneos debido a la vasodilatación, al daño tisular. También van a haber leucocitos, va a haber pus, van a haber bacterias, y eso básicamente va a componer el consolidado pulmonar. Bueno, eh, una vez he mencionado qué es lo que sucede a nivel del parénquima infectado, ¿qué es lo que vamos a tener en el pulmón? La infección puede estar limitada a un lóbulo pulmonar,
a dos lóbulos pulmonares, puede ser unilobar, puede ser multilobar, puede afectar a todo el pulmón, a los dos pulmones. Lo más común es que afecte a un solo lóbulo, que sea una neumonía lobar. Es lo más común en el caso de las infecciones bacterianas. Puede que la neumonía se limite al parénquima pulmonar, puede que se limite a los alveolos, pero puede también darse el caso que la neumonía, que la infección progrese, es decir, que no se quede únicamente en los alveolos, sino que comience a afectar la pleura visceral, después la pleura parietal, y de esta manera pueda generarse, bueno, en respuesta a la inflamación, pueda generarse una efusión pleural que sea de tipo exudativa. Consideremos siempre los criterios de Light. O puede también que la infección sea tan severa que no solo genere un exudado a nivel de la pleura, que no solo genere una efusión pleural, sino que además genere pus, que la infección progrese tanto que genere un empiema. Cuando hay pus en el espacio pleural, es lo que conocemos como un empiema. O también puede que que la infección, especialmente con Staphylococcus aureus, sea tan severa que genere un absceso, una cavitaciones y que genere absceso, que genere necrosis a nivel del parénquima pulmonar. En lo que corresponde a las manifestaciones clínicas de la neumonía, tenemos que en cuanto a los síntomas pulmonares, en específico, el paciente va a acudir a la emergencia con sensación de ahogamiento, de falta de aire, lo cual entenderemos como disnea, y esto se va a deber a la presencia de líquido, a la presencia de exudado a nivel alveolar, lo cual va a dificultar la difusión de oxígeno, puesto que al encontrarse con una barrera alveolo capilar engrosada por la inflamación, el oxígeno no va a poder difundirse fácilmente hacia la sangre. También puede presentar tos, la cual puede ser productiva o no productiva, y la tos se va a deber a irritación de las fibras tusígenas o a estimulación de las fibras tusígenas presentes a nivel del árbol bronquial, a nivel de las pleuras, incluso a nivel del diafragma, a nivel de los senos paranasales, si es que está concomitante a una sinusitis. Y en el caso del dolor, el paciente puede quejarse de dolor torácico. Y cuando exploramos o le preguntamos al paciente acerca del dolor del cual se queja, pues este nos va a decir o nos va a orientar a un dolor de tipo pleurítico en los casos que está presente el dolor, puesto que no es en todos. Este nos va a decir que el dolor es de tipo punzante, eh, que aparece cuando el paciente tose o cuando el paciente inspira. Este es el dolor que he conocido como dolor de tipo pleurítico, por irritación de la pleura parietal. Es este dolor que en ocasiones el paciente dice que menciona sentir como si le estuvieran apuñalando a nivel de las costillas o a nivel de las axilas incluso. Se debe a irritación de la pleura parietal. Y esto, como les menciono, puede o no estar presente dependiendo de si hay compromiso de la pleura parietal, puesto que si, por ejemplo, en el caso de un empiema o en el caso de un derrame pleural, eh, si se da este caso, se estimulan las fibras nociceptivas presentes a este nivel. En los signos pulmonares, el paciente puede experimentar taquipnea con una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto. Puede presentar desaturación con una saturación por debajo del 90%. Puede presentar esfuerzo respiratorio y esto, ¿cómo lo observamos? ¿Cómo determinamos que un paciente está sufriendo esfuerzo respiratorio? Cuando comienza a utilizar los músculos accesorios de la respiración, por ejemplo, los esternocleidomastoideos, los músculos intercostales. Ahí, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar como retracciones subcostales si es que el paciente está sufriendo de esfuerzo respiratorio. Puede el paciente también experimentar frémito táctil. ¿Qué es el frémito táctil? Es esta
Cuando se le realiza la palpación al paciente durante el examen físico, de esta manera, el paciente puede, más bien nosotros, como doctores, como clínicos, vamos a sentir una especie de vibración a nivel de donde se encuentra el consolidado. Se le pide al paciente que repita la palabra 33 y esta genera una vibración específica que puede incrementarse en la presencia de un consolidado. ¿Qué más? De igual manera, a la percusión vamos a percutir matidez. Recordemos que al percutir el tórax, este va a ser principalmente hiperresonante, va a ser eh, debido a la presencia de aire. Pero si es que no hay aire, si es que en su lugar hay líquido debido al exudado, va a haber matidez. En la auscultación, ¿qué es lo que vamos a auscultar en estos pacientes? Vamos básicamente a evidenciar disminución del murmullo vesicular, es decir, va a haber disminución del ruido, incluso va a haber ausencia de ruido respiratorio normal. Podemos auscultar crepitantes orales, los cuales son sonidos inspiratorios que se dan por la presencia de líquido a nivel alveolar. De igual manera, roncus, si es que hay presencia de moco, de exudado a nivel de las vías respiratorias. Y otro que es característico de la neumonía o de la presencia de líquido en los pulmones es la egofonía. ¿Qué es la egofonía? Nosotros al auscultar le pedimos al paciente que repita una palabra con E o que diga que pronuncie la vocal E. Y a nosotros auscultar esta va a sonar como una A. Es lo que se conoce como egofonía. Ya entre los signos y síntomas sistémicos, el paciente va a experimentar fiebre, puede experimentar malestar general, fatiga, escalofríos, taquicardia con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y esto va a deberse, por ejemplo, a la fiebre o a un compromiso hemodinámico, una hipotensión. La taquicardia puede producirse por hipotensión o fiebre en respuesta a estos dos estímulos. De igual manera, hipotensión, especialmente en pacientes que ya están entrando en sepsis, es decir, que ya tienen un compromiso mayor secundario a la neumonía. Puede ser por bacteriemia o por una reacción inflamatoria sistémica muy importante y estado mental alterado. Aquí, en cuanto a las manifestaciones clínicas, hay algo a considerar y que es muy importante tenerlo en mente, especialmente cuando se va a diagnosticar o cuando se sospecha de neumonía en pacientes adultos mayores y en pacientes inmunocomprometidos. En ambos casos, la respuesta inflamatoria, la respuesta leucocitaria puede no ser la adecuada, puede estar disminuida en relación a un paciente más joven o un paciente inmunocompetente. En estos casos, puede que el paciente adulto mayor o el paciente inmunocomprometido no experimente fiebre, puede que durante el abordaje con los laboratorios, los conteos de leucocitos, el conteo de leucocitos sea normal o hasta bajo, puede que no presente la clínica característica de una neumonía, pero en su lugar presentarse con estado mental alterado y con una saturación baja. Si es que en un paciente adulto mayor evidenciamos eso, evidenciamos una alteración del estado mental más desaturación, podemos pensar debemos más bien pensar en una neumonía y descartarla en lo posible. Ya, en cuanto a los laboratorios, ¿qué es lo que le vamos a pedir a todos los pacientes? Siempre vamos a pedir una biometría hemática. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Evidenciar en la biometría hemática. Vamos a buscar evidenciar principalmente leucocitosis con desviación a la izquierda, es decir, con predominio neutrofílico. Eh, Esto en el caso de las infecciones bacterianas, claro está. Puesto que si se trata de una infección viral, puede que haya un predominio de linfocitos, una desviación a la derecha, pero principalmente desviación a la izquierda cuando hay una infección bacteriana, cuando se sospecha una infección bacteriana. Con una leucocitosis mayor a 12.000, por lo general. Adicionalmente, vamos a buscar
en lo que corresponde a los criterios de ingreso o de ingreso a UCI, buscamos evidenciar si hay alguna alteración en en el conteo de glóbulos rojos o en el conteo de plaquetas que nos pueda orientar ya a una afectación sistémica más significativa. ¿Qué más? Vamos a buscar, a pedir una química sanguínea en la cual buscamos evaluar principalmente función renal y función hepática. Esto nos va a servir tanto para determinar si el paciente requiere hospitalización o no. También va a ser de suma utilidad ya al momento de utilizar los antibióticos, de administrar los antibióticos, puesto que si tenemos una función renal alterada o una función hepática alterada, tendremos que quizá ajustar la dosis de algunos antibióticos o quizá tendremos que evitar utilizar algunos antibióticos. En cuanto a los marcadores inflamatorios e infecciosos, aquí es un tema un poco a debatir. Realmente la proteína C reactiva y la velocidad de eritrosedimentación son marcadores de inflamación, pero son muy poco específicos. Es decir, que en una neumonía eh, podemos encontrarlos elevados, claro está, pero no es exclusiva de neumonía, es decir, podemos encontrarlos elevados en otras enfermedades. Por lo tanto, no son exámenes que se realicen, que se recomiende realizar en todos los casos. La procalcitonina es un marcador que nos indica principalmente cuando hay una infección de tipo bacteriana, pero de igual manera es poco sensible y poco específica para neumonía en particular y no nos va a ser de mucha utilidad para el diagnóstico, pero sí puede ser utilizado como un marcador para determinar la respuesta clínica del paciente para ver si es que está mejorando y en base a ello determinar algunos ajustes en la terapia del paciente para ver si es que ya es posible ir disminuyendo o transicionando de terapia intravenosa a terapia oral o valorar otros aspectos. Pero la procalcitonina, recuerden, no es para diagnóstico, nos sirve principalmente para evaluar la respuesta del paciente a la infección durante el tratamiento. Bien, eh, ya para el diagnóstico como tal, algo sumamente importante a- a- que siempre se debe realizar para confirmar el diagnóstico de una neumonía es tener una clínica consistente con la misma, lo que ya mencionamos antes, y a eso sumarle una radiografía de tórax en proyecciones póstero, anterior y lateral. ¿Qué es lo que esperamos encontrar en la neumonía? Que nos permita confirmar el diagnóstico y ya iniciar tratamiento lo antes posible. Bueno, principalmente vamos a encontrar un consolidado lobar. Ya esto principalmente se da en infecciones de tipo bacterianas. Aquí podemos ver un consolidado lobar a nivel del pulmón derecho. Se logra observar que está a nivel del lóbulo superior. Como les digo, esto es principalmente en infecciones bacterianas de bacterias típicas. Eh, las cavitaciones, también podemos llegar a observar cavitaciones, especialmente cuando la infección es debido a Staphylococcus aureus, que como les mencioné es una bacteria bastante agresiva. También Klebsiella, pueden llegar a observarse cavitaciones, lo cual nos puede indicar la presencia de un absceso. E infiltrado intersticial, que como vemos no hay un lóbulo en particular que esté afectado principalmente, sino que se logran observar como que estos infiltrados intersticiales, eh, que podemos describir en algunos casos patrón de vidrio esmerilado, especialmente cuando pensamos en un neumocistis Jirovecii. El infiltrado intersticial puede ser observado en infecciones virales o puede ser también observado en infecciones por bacterias atípicas. Pero básicamente estos son los tres patrones que debemos buscar a la hora de diagnosticar una neumonía. ¿Cuándo está indicada la tomografía computarizada? Esta no se debe pedir en todos los pacientes realmente, sino que en la presencia
o ausencia de hallazgos consistentes como neumonía en la radiografía de tórax, pero en un paciente con una clínica muy sugestiva de neumonía, podemos utilizar una tomografía para confirmar el diagnóstico. Esto principalmente está indicado en pacientes inmunocomprometidos, puesto que en estos, como mencioné antes, la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunitaria eh, no es muy importante, es decir, no es muy elevada, muy intensa, por lo tanto no genera tanta inflamación y por ende puede no verse reflejado en la radiografía de tórax. Bueno, una vez hemos llegado al diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, tenemos que valorar si es que el paciente requiere un manejo ambulatorio, es decir, si puede ser fácilmente manejado en su hogar, si es que no requiere hospitalización o si requiere ser hospitalizado para su manejo. Para ello tenemos puntajes como el CURB 65 y el PSI y algunas consideraciones que debemos valorar. En cuanto al CURB 65, este nos va a ayudar a determinar si es que el paciente puede ser manejado ambulatoriamente, si requiere ser hospitalizado, si incluso requiere ser ingresado a UCI. Va a valorar el estado mental del paciente, si es que está confuso o no, la uremia del paciente, si es que tiene un BUN mayor a 20 miligramos por decilitro, es positivo. Si es que presenta una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, nos da un punto. Si es que presenta hipotensión con una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o diastólica menor a 60 milímetros de mercurio, o si tiene una edad mayor a 65 años. Bien, consideramos manejo ambulatorio si es que el paciente presenta un puntaje de 0, si ninguno de estos está presente, o si presenta un puntaje de 1, siendo únicamente este punto de 1 la edad. Es decir, si es que es mayor de 65 años, pero no presenta ninguno de los otros parámetros positivos, el paciente puede ser manejado de manera ambulatoria y requiere ser hospitalizado cuando el puntaje es mayor a 1, siempre y cuando este puntaje de 1 no sea la edad. Es decir, si es que el paciente presenta solo confusión, pero es menor de 65 años, ingresamos al paciente. Y ya mayor a 2, igual o mayor a 2 cuando el paciente es mayor de 65 años y presenta ya otro de los parámetros. Y si es que presenta un puntaje igual o mayor a 3, consideramos ya el ingreso del paciente a la UCI. Otras consideraciones para ingresar al paciente es que presente una saturación menor a 92% al ingreso, que se haya confirmado una infección con algún patógeno agresivo como un Staphylococcus aureus. Recordemos que este patógeno, que esta bacteria puede causar una lesión, causar una lesión bastante importante en el parénquima del paciente. Puede llegar a generar una neumonía necrotizante. Y también factores que afecten la adherencia al tratamiento del paciente, como por ejemplo falta de apoyo social, es decir, algún paciente adulto mayor o algún paciente con demencia que no tenga en el hogar el apoyo suficiente, que no tenga hijos o cuidadores que puedan estar pendientes de nuestro paciente. El PSI nos va a ser útil para determinar si el paciente requiere ser ingresado a UCI y valora criterios mayores y criterios menores. En cuanto a los criterios mayores, tenemos que el paciente requiera ventilación mecánica o que el paciente haya entrado ya en shock séptico. Si está presente cualquiera de estos dos, ingresamos al paciente UCI. Y en cuanto a los criterios menores, requerimos que estén 3 o más de estos parámetros presentes, de estos puntos presentes para poder ingresar al paciente a la UCI. ¿Qué punto se evalúa? Si es que el paciente presenta un estado mental alterado, si es que presenta hipotensión que requiera fluidos para ser estabilizado, que presente una temperatura menor a 36 grados centígrados, es decir, que el paciente ya esté entrando en hipotermia, una frecuencia respiratoria mayor a 30, una PAFI menor a 250, es decir, que, que el paciente presente una hipoxemia a pesar de eh, estar recibiendo oxígeno con una FiO2 quizá mayor al 50%, que presente un BUN
mayor a 20, conteo de leucocitos menor a 4.000, conteo de plaquetas menor a 10.000 e infiltrados multilobales. Bueno, aquí me jalé y puse multivolares, pero es multilobales, es decir, que múltiples lóbulos del pulmón o ambos pulmones estén afectados. Si están presentes tres o más de estos puntos, es necesario ingresar al paciente a UCI. Ya, en cuanto a los estudios microbiológicos, si es que ya determinados que el paciente puede ser fácilmente manejado en el contexto ambulatorio, no va a ser muy útil, no va a ser muy importante, necesario realizar estudios microbiológicos, puesto que no serán muy costo eficientes y en algunos casos implicarán más de riesgo que beneficio para el paciente. Pero ya para el paciente ingresado, para una neumonía adquirida en la comunidad que sea moderada, vamos a considerar la realización de hemocultivos, un cultivo y tinción Gram de esputo, podemos considerar antígeno urinario de neumococo, un PCR para el SARS-CoV-2, para el COVID. Y en el contexto adecuado, si es que el paciente presenta factores de riesgo para infección por legionela, pues consideramos realizar un antígeno de legionela. Para una neumonía adquirida en la comunidad que sea severa, es decir, que ya pueda requerir un manejo en UCI o que el paciente esté ya inestable, consideramos un PCR múltiplex para virus en el cual vamos a evaluar influenza, vamos a evaluar para influenza, virus respiratorio sincitial, metaneumovirus y los que se requieran. Y también hongos, buscando una cándida, buscando un aspergillus. Si es que el paciente presenta cavitaciones en la imagen, vamos a evaluar también, vamos a buscar la presencia de tuberculosis, de hongos y de nocardiosis. Y si el paciente está inmunocomprometido, especialmente si ya presenta un conteo de CD4 menor a 200 células por microlitro, si está bajo terapia con glucocorticoides ya de manera prolongada, vamos a buscar neumocistis girovechi, hongos, citomegalovirus. Y en el diagnóstico diferencial, eh, la clínica que presentan los pacientes con neumonía, los síntomas, los signos, en algunos casos no tienen un gran valor predictivo positivo de neumonía. Es decir, no siempre que estén presentes significa que el paciente tenga neumonía. Entonces, ¿cuáles son los otros diagnósticos que debemos descartar? Vamos a buscar descartar una insuficiencia cardíaca congestiva con edema pulmonar que se puede manifestar de igual manera con crepitantes, con desaturación, con disnea, incluso con tos. Tromboembolismo pulmonar, especialmente en aquellos pacientes con factores de riesgo para trombosis venosa y que la aparición de los síntomas haya sido repentina. Hemorragia pulmonar, neumonitis por aspiración, pacientes con algún trastorno neuromuscular, pacientes alcohólicos, bronquitis aguda, exacerbación de POC, atelectasias, cáncer, especialmente cuando observamos algún nódulo o alguna masa o algún aspecto, alguna lesión con aspecto de consolidado en la imagen. Neumonitis por hipersensibilidad también puede manifestarse como una neumonía muy similar, vasculitis y enfermedades del tejido conectivo. Estas especialmente para cuando encontramos infiltrados intersticiales. Bien, eh, una vez ya hemos definido dónde va a ser tratado el paciente, cuando éste puede ser manejado de manera ambulatoria, vamos a considerar algunos aspectos. Si es que el paciente es menor de 65 años y es sano, es decir, no tiene ninguna comorbilidad importante, el manejo va a ser amoxicilina, 1 gramo cada 6 horas, más claritromicina, 500 miligramos 2 veces al día. O también puede ser acitromicina, 500 miligramos una vez al día. La base del tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad es un beta-lactámico más un macrólido. O también puede ser una monoterapia con una fluoroquinolona. Pero sí, recordemos, lo que por lo general se suele utilizar es una amoxicilina
como les digo, 1 gramo cada 6 horas, más un macrólido, que puede ser claritromicina o acitromicina. Alternativas a la amoxicilina puede ser la cefpodoxima, que es esta cefalosporina eh, que vamos a recetar con o a prescribir con una dosis de 200 miligramos 2 veces al día, que de igual manera puede combinarse con un macrólido. O si es que el paciente presenta una alergia a los betalactámicos, podemos considerar una monoterapia con fluoroquinolona, como un levofloxacino, 750 miligramos 1 vez al día. También podemos utilizar moxifloxacino. Pacientes que sean comórbidos, que sean además fumadores y que hayan tenido uso reciente de antibióticos en los últimos 3 meses, eh, vamos a agregar a la terapia ácido clavulánico o clavulanato, a la terapia convencional que ya les mencioné. Algo a mencionar aquí. Es sumamente importante considerar eh, la resistencia a antibióticos local, es decir, observar si es que, o buscar si es que se han realizado estudios a nivel local, a nivel regional, en donde se evalúe la resistencia a los antibióticos característica de ese lugar. Porque en esos casos puede que el paciente no se beneficie tanto de solo amoxicilina, incluso si es menor de 65 años y es sano, sino que requiera la adición de un inhibidor de beta-lactamasa, como un ácido clavulánico. Bien, algunos nuevos fármacos que se describen en la guía del UpToDate son la omadaciclina y la lefamulina, que bien, son fármacos que no están muy extendidos, que no están disponibles en varios países de Latinoamérica. Así que por eso coloqué a esta persona que está soñando, que está imaginando con estos fármacos, que quizá están presentes más en el primer mundo. ¿Cuánto va a durar la terapia? Por lo general van a ser 5 días, llegan a ser máximo de 7 días y descontinuamos los fármacos, los antibióticos, una vez que el paciente haya ya mejorado sus síntomas y la fiebre haya cesado por al menos de 48 horas. Es decir, si es que el paciente ya no ha tenido fiebre por más de 48 horas, sus síntomas han mejorado y ya han pasado más de 5 días, podemos considerar descontinuar los antibióticos. Bien, para los pacientes que requieren manejo intrahospitalario, aquí es sumamente importante evaluar el riesgo de MRSA y el riesgo de Pseudomonas aeruginosa, que lo había mencionado previamente. Pero recordemos, ¿en quiénes vamos a sospechar? Pacientes que se conozca que tengan una colonización del tracto respiratorio con alguno de estos patógenos, que hayan tenido una infección previa con estos patógenos o que hayan tenido una estancia hospitalaria más uso de antibióticos intravenosos en los últimos 3 meses. En estos vamos a preocuparnos, vamos a sospechar estos patógenos y por ende, si es que hay una alta sospecha o si ya se confirma la presencia de estos patógenos, pues hay que cubrirlos en la terapia antibiótica. Si es que el paciente no tiene riesgo de MRSA y no tiene riesgo de pseudomonas, eh, podemos considerar el uso de antibióticos tanto orales como intravenosos. Intravenosos van a estar principalmente indicados en pacientes ya con cuadros más severos. Pero bueno, si es que se utiliza el esquema oral, puede ser utilizado el que ya les mencioné aquí, una amoxicilina más ácido clavulánico, más macrólidos por vía oral. O también, si es que consideramos la vía intravenosa, ampicilina o ampicilina sulbactam, 1 a 2 gramos cada 4 horas por vía intravenosa. Consideramos de igual en los betalactámicos la ceftriaxona, puede ser 1 a 2 gramos 1 vez al día. Y a esta terapia, a estos fármacos beta-lactámicos le vamos a agregar o bien un macrólido o una doxiciclina. Si es que utilizamos doxiciclina, será 100 miligramos intravenoso cada 12 horas o vía oral 100 miligramos 1 vez al día
o 2 veces al día según se requiera. O claritromicina 500 miligramos intravenoso. También puede considerarse en estos pacientes, especialmente en aquellos que tengan un cuadro más leve, un cuadro no tan severo, monoterapia con quinolonas, especialmente en aquellos pacientes con alergia a los betalactámicos. Bien, si es que el paciente presenta riesgo de MRSA, vamos a añadirle a la terapia antes mencionada vancomicina o linezolid. Linezolid puede ser intravenoso u oral, 600 miligramos 2 veces al día. Y vancomicina será administrada en una dosis de 15 a 20 miligramos por kilogramo cada 8 a 12 horas. Si es que el paciente presenta riesgo de pseudomonas, la terapia que va a utilizarse es siempre doble terapia. No va a ser monoterapia en estos casos. Vamos a utilizar un beta-lactámico que cubra pseudomonas más una fluoroquinolona que cubra pseudomonas. En este caso podemos utilizar ciprofloxacino intravenoso 400 miligramos cada 8 horas o vía oral 750 miligramos 2 veces al día. Y a esto le vamos a sumar un betalactámico que cubra pseudomonas. Puede ser piperacilina tazobactam, aquí les dejo la dosis, cefepima, septacidima, o pueden ser carbapenémicos como el meropenem, imipenem, doripenem, pero no el ertapenem, porque el ertapenem no cubre pseudomonas aeruginosa. Y bien, si es que ya el paciente requiere ser manejado en UCI, siempre vamos a considerar la terapia combinada intravenosa, como les mencioné. Nunca vamos a dar monoterapia ni vía oral en estos pacientes, a menos que ya mejoren, evidentemente. El uso de glucocorticoides ha estado sujeto a debate, pero ya se ha llegado a un consenso, eh, por así decirlo. La principal utilidad de los glucocorticoides va a ser en aquellos pacientes con neumonía severa y se van a utilizar para prevenir síndrome del distrés respiratorio agudo del adulto y para disminuir la mortalidad. Se ha visto que tiene estos beneficios, especialmente en pacientes con cuadros severos, y va a estar indicado en pacientes con falla respiratoria que requieran ventilación mecánica invasiva o no invasiva si es que la PAFI es menor a 300 con una FiO2 que sea mayor al 50% mediante una cánula de alto flujo o máscara de no reinhalación. En este caso va a estar indicado 200 miligramos de hidrocortisona al día por 4 a 7 días. Y después de esos 4 a 7 días, pues se titula la dosis de glucocorticoides a la baja para descontinuar el tratamiento. Va a estar contraindicado en pacientes con infección por influenza, tuberculosis, herpes, hepatitis viral u hongos, puesto que su administración, recordemos, puede ser un inmunosupresor y puede llegar a afectar la función inmune en contra de estas infecciones, lo cual puede complicar bastante el cuadro del paciente. Ya les mencioné, la duración del tratamiento va a ser de 5 a 7 días si el paciente lleva al menos 48 horas estables sin síntomas y afebril. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar la respuesta sintomática, es decir, el paciente ya no presenta tos, disnea, expectoración, dolor torácico, y vamos a evaluar eso en la parte subjetiva, la parte de lo que el paciente nos puede reportar. En la respuesta objetiva podemos evaluar los glóbulos blancos, la saturación, la temperatura, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y la PCT no va a estar indicada en todos los casos, puede considerarse su uso para determinar si es que el paciente está teniendo una evolución adecuada. Aunque no, el resto de parámetros va a ser mucho más útil en este caso. Y se puede ya considerar la transición de intravenoso a vía oral, siempre y cuando el paciente mejore con la terapia que esté recibiendo. Eh, de igual manera, otro aspecto a considerar es el seguimiento imagenológico. Por lo general, eh, los consolidados en la neumonía no suelen resolverse rápidamente, no suelen resolverse dentro de 5 a 7 días, que es el manejo de los pacientes, sino que puede prolongarse incluso hasta semanas. Por lo tanto, la presencia
o no de infiltrado, claro, de infiltrado, de consolidado en la imagen, no va a ser un muy buen indicativo de si el paciente está mejorando o no. Y además, la terapia puede prolongarse a más de 7 días, puede llegar a ser mayor a 7 días. En algunos pacientes ya con comorbilidades, con alguna infección severa, con algún patógeno que sea resistente, con algún patógeno que sea agresivo, puede llegar a ser mayor a 7 días el manejo. Esto va a depender de cada paciente. Bien. ¿Cuál es el abordaje con los pacientes inmunocomprometidos? Este es un tema bastante delicado. Son pacientes con un manejo un poco complejo, puesto que el espectro de patógenos va a aumentar en estos pacientes. Tienen mayor riesgo de sufrir infecciones por patógenos oportunistas como hongos, aspergilos, los mucormicetos, eh, virus atípicos como el citomegalovirus o parasitarios como la toxoplasmosis. Pueden llegar a causar una neumonía. Pneumocystis jirovecii, ya les mencioné, cuando el contagio de CD4 es menor a 200 células por microlitro o cuando el paciente ha presentado terapia prolongada con glucocorticoides. ¿Qué es lo que se debe hacer en un paciente con un paciente inmunocomprometido que presenta una neumonía adquirida en la comunidad? Bueno, este va a requerir un manejo multidisciplinario, puesto que no va a estar sujeto probablemente a la terapia convencional. Puede que se requiera el uso de fármacos de amplio espectro. Y para ello siempre es importante consultar con el experto, consultar con el infectólogo o con algún paciente, con algún doctor que sea especializado en este grupo de pacientes. Bien, eh, puede que la terapia que estemos administrando en los pacientes no sea la adecuada, puede que el paciente no mejore, no haya mejoría clínica con la terapia de base. En estos casos se puede presentar un fracaso terapéutico. ¿Qué es lo que conocemos como fracaso terapéutico? Es cuando la infección del paciente ha progresado a sepsis o a falla respiratoria o ha habido un aumento de la clínica del paciente a pesar de una terapia antibiótica apropiada y soporte respiratorio. ¿Cuáles pueden ser algunas causas? Bueno, puede que se haya dado una progresión de la infección, que la infección no se haya limitado únicamente al parénquima pulmonar, sino que haya ya progresado a la pleura, habiéndose formado un empiema o algún derrame, que el paciente tenga un absceso. Recordemos que los abscesos pueden llegar a encapsularse y esto puede impedir la penetración adecuada de los antibióticos. Si es que el paciente ya presenta una bacteriemia o se ha complicado con una endocarditis. En estos casos, el manejo suele ser más prolongado, suele durar más. Que el paciente sea presente alguna inmunodeficiencia puede de igual manera comprometer su manejo, que esté infectado por patógenos multiresistentes, que el paciente haya experimentado después de la infección una complicación, sea infecciosa o no, como por ejemplo un infarto agudo del miocardio, un tromboembolismo pulmonar, una arritmia, una infección de vías urinarias o una infección por Clostridium difficile asociada al uso de antibióticos o una neumonía adquirida en el hospital, una neumonía nosocomial, que es mucho más complicada. Y por otro lado, las neumonías que no se resuelven son aquellas con una ausencia de mejoría o empeoramiento, esto no es lo mismo que fracaso terapéutico, con terapia empírica menor a 7 días. Las causas pueden ser de igual manera, una infección loculada como un empiema, eh, una obstrucción bronquial, en la cual, ¿por qué no mejoran estos pacientes? Digamos, si es que tienen una obstrucción bronquial por un tumor, puede que eh, tanto el moco como los restos no sean fácilmente expectorados y sigan sobreinfectándose, las bacterias sigan proliferando y los antibióticos no ser muy efectivos en estos casos. Puede también que los pacientes no presenten una mejoría antes de los 7 días debido a que presenten múltiples comorbilidades,
que presenten infecciones subagudas o crónicas, que no sean por los patógenos habituales, ya sea que estén infectadas por tuberculosis, histoplasmosis, noocardiosis o actinomicosis, o bien que el diagnóstico sea otro, puede ser. Y cómo prevenimos una neumonía, realmente no hay una manera ideal, una manera adecuada, comprobada para prevenir un cuadro de neumonía, pero se recomienda en los pacientes siempre el cese de tabaquismo, puesto que recordemos que el tabaco genera inflamación a nivel de los pulmones y esto puede predisponer al crecimiento bacteriano y también a alteración de la microbiota que había mencionado en primer lugar. eh, y que se encuentren vacunados contra la influenza y el neumococo en los pacientes con factores de riesgo que requieran esta última vacuna. Y esto sería todo en lo que corresponde a neumonía adquirida en la comunidad.